Hola, hola colega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, bienvenido, bienvenida a este webinar especial en donde vamos a hablar de la importancia de esta ley universal que es causa y efecto, ¿sí? Es un webinar especial de Detroit Peace en donde eh, ustedes, quienes son asiduos en la comunidad, saben que semanalmente comparto un formato de contenido que se llama Píldoras Reflexivas, en donde, vía Telegram principalmente, tratamos de reflexionar un poco sobre diferentes aspectos que tienen que ver con nuestras temáticas principales, ¿no? Forex, finanzas, crecimiento personal, estilo de vida. Y bueno, esta ley universal, yo la he practicado a lo largo de, digamos, de mi recorrido y hoy quiero justamente, eh, digamos, compartir ese potencial, porque para mí como docente no hay nada que enseñe más que el ejemplo, ¿no? Cuando uno educa con el ejemplo, enseña con el ejemplo, comparte un ejemplo, para la otra persona, al recibirlo, es otra cosa, ¿no? Lo recibe de otra manera. Y bueno, esto que yo les voy a comentar ahora tiene mucho que ver con mi historia, ¿no? Primero que nada, eh, entender que, que lo que es, digamos, causa y efecto es, insisto, es esta ley universal. eh, y eh, es una ley que la podemos aplicar permanentemente en el día a día, en nuestra vida. Y las personas muchas veces nos terminamos enfocando o terminamos dándole mucha atención a los efectos, a los resultados, a las consecuencias, ¿sí? Y no tanto a lo que produce esos efectos y esas consecuencias. Imagínate, no sé, por ejemplo, se te queda el auto en la ruta, ¿sí? El efecto es ese, ¿no? El resultado es el auto en la ruta, te quedaste varado o varada, tienes que esperar el servicio mecánico, la grúa, como le llamen en tu país. Eso es un efecto, eso es un resultado, una consecuencia. Pero quizás, ¿qué produjo esa causa? Quizás no hay una causa en sí, pero muchas veces puede ser que no revisaste el vehículo antes de salir, quizás estás muy pasado en el tiempo de service y hace mucho que no lo llevas a hacer una revisión general. Eh, es un auto ya un tanto viejo o tiene muchísimo uso y no empezaste a trabajar en renovarlo. Bueno, ese tipo de cosas pasa muy a menudo en la vida. Siguiendo con el ejemplo de la ruta y lo automovilístico, imagínate un ciclista que tiene eh, un accidente a la noche, ¿no? Que lo atropellan a la noche en la ruta. Bueno, el efecto, la consecuencia es justamente el accidente, ¿sí? Eh, pero ese ciclista no podría haber marchado por la ruta en un horario más con luz natural, llevaba refractarios, llevaba todo lo apropiado para circular. Entonces, muchas veces los seres humanos nos enfocamos en el efecto y no miramos las causas. Entonces, yo te quiero hablar de eh, la, lo que es la realidad mía, mi recorrido, y cómo yo en mucho tiempo he ido dándome cuenta de que esta ley universal aplica, es así, se cumple, y nosotros, dependiendo de a qué le prestemos más atención, la podemos manipular. ¿Sí? El ser humano con su mentalidad tiene la capacidad de incidir sobre esta ley universal y utilizarla para su beneficio, por supuesto, ¿no? Entonces, insisto, el tema causa-beneficio, perdón, causa-efecto, es un tema de, bueno,
A ver, por eso el uno y el 2. Todo efecto tiene una causa y toda causa genera un efecto. Entonces, muchas veces nosotros estamos muy enfocados en esa causa, ¿sí? En, perdón, en el efecto, en algo que se produjo, y no miramos tanto qué motivos o circunstancias produjeron el fenómeno que nosotros estamos viendo, ¿sí? Entonces, voy a empezar con, acuérdate de este, de este esquema, porque lo vas a ver en toda esta presentación por los siguientes minutos, ¿sí? Causa-efecto, uno, dos, ¿sí? Y esta es un poco mi historia de vida, ¿no? Eh, a mí siempre me gustó el entender por, por disfrutar la vida, llevar una vida en la mejor área en la que uno se pueda desenvolver, ¿no? Y yo cuando tenía 18 años, no hace mucho tiempo, cuando tenía 18 años, ¿sí? Eh, estaba en un poblado, ese es una imagen aérea de, eh, de la zona, yo vivía en el medio rural, me crié en el medio rural y ese es un pueblito que no tiene más tiene muy pocos habitantes, entonces predomina el medio rural. Yo vivía en el campo. Entonces, con 18 años y uno empieza, no digo que a mirar el futuro, pero sí empieza a ver un poco hacia adelante, eh, yo pensaba, ¿no? ¿Qué hacer después de que terminé los estudios, eh, el primario y el secundario? Y veía, ¿no? Eh, tenía tres caminos. El campo, trabajar en el campo. Me gusta el fútbol, como a cualquier uruguayo o argentino. Bueno, el fútbol es un deporte mundial, pero como digamos que a cualquier rioplatense le encanta, le apasiona, o el estudio. Bien, entonces eh, yo tenía que decidir. El efecto, ¿sí? Era disfrutar la vida, pero ¿cómo yo lograba ese efecto? Enfocándome en las causas. Entonces, si yo me quedaba en el campo trabajando, y primero que soy una persona bastante objetiva, no era bueno, no tenía inteligencia, no tenía aptitudes para trabajar en el campo, ¿sí? Esa es la realidad. Tampoco para el fútbol, ¿sí? Hubiese sido un jugador eh, de promedio para abajo, ¿sí? Porque por más que me guste, no jugaba de manera eh, aceptable ese deporte. Entonces, mi camino hacia entender ese disfrute de la vida o vivir bien la vida era el estudio. Ahí fue que decido estudiar el profesorado, me convierto en profesor, trabajo 5 años en instituciones educativas a cargo de adolescentes. Bueno, ahí es como ese primer momento en mi vida empiezo yo en aquel entonces no lo sabía, pero hoy sí sé que esa ley universal causa-efecto se estaba dando, ¿sí? Yo no estaba enfocado en el efecto que es disfrutar la vida, pero estaba enfocado sí en tratar de apuntar a lo que me gustaba, a lo que yo me creía objetivamente bueno. Entonces, descarté el campo, descarté el trabajo en el medio rural, descarté el convertirme en un jugador de fútbol profesional y me fui al estudio. Estudié profesorado, bueno, eso me llevó a la ciudad, empecé a trabajar y bueno, así fue como trabajé un quinquenio, digamos, dando clases. Ese es un ejemplo de causa-efecto. Después, otro ejemplo de causa-efecto, insisto, yo te estoy dando ejemplos de mi vida para que tú después lo apliques a la tuya. Ese es el principal motivo de este webinar. A mí hay algo que me gusta mucho, que es la libertad, ¿sí? La libertad es algo que es un valor, es un tesoro, es algo por lo que yo he trabajado buena parte de mi vida. Promuevo que la gente trabaje por su libertad, pero bueno, para mí la libertad era un efecto. Tenía que ver yo qué causas me podían llevar o conducir a la libertad. Y bueno, ahí empiezo a ver que para
tener una libertad necesito tener un adecuado manejo de mis horarios, ¿sí? Tengo que adueñarme de mi tiempo. Eh, para eso digo, bueno, tengo que emprender. Ahí es cuando emprendo. De hecho, emprendo justamente en una actividad privada que tiene que ver con la creación de contenidos, por eso lo de Community Manager. A mí el estudiar el manejo de comunidades me llevó a tener un emprendimiento en donde yo era, o sigo siendo hasta el día de hoy también, profesional independiente, ¿sí? De hecho, esta foto, perdón, esa foto aérea que puedes ver ahí, que te mostraba en la diapositiva anterior, es una foto que está eh, tomada por mí en un dron que estaba piloteado por mí. Es, el, el- el trabajar por la libertad me llevó a hacer cosas que en un principio uno quizás no se imagina que puede llegar a hacer. Sabía que tenía que enfocarme. Si quería libertad, tenía que enfocarme en lo que realmente me podía conducir a esa libertad. Tenía que ser crítico, ¿sí? Si soy irriguroso para ser una persona libre, uno tiene que también empezar a seleccionar y a muchas actividades, a muchas personas, a muchos sucesos, decirle que no. Entonces, la causa y efecto se vuelve a dar otra vez en mi vida, ¿sí? Hasta aquí llevamos dos ejemplos, ¿sí? De lo importante que es esta ley natural en el universo. La causa y efecto, ¿sí? En donde muchas veces nosotros ponemos mucho foco en el efecto y no tanto en la causa. Y yo justamente lo que hago es poner énfasis un poco más en las causas, que son las que conducen a los efectos, ¿sí? El tercer ejemplo, bueno, el tercer ejemplo de esta ley que se ha aplicado a lo largo de mi vida es, a mí siempre me gustó el entrenamiento matutino, ¿sí? Siempre. Siempre me gustó mucho más, ya sea en la época en la que salía a correr, en la época en la que caminaba, ahora que, por ejemplo, estoy un poco más involucrado con el ciclismo, siempre el entrenamiento me gustaba que hacerlo a la mañana, me sentía diferente en el día, hasta el punto que hoy por hoy ya casi que a la tarde no entreno. Pero claro, ese era un efecto, ese era un resultado, era una consecuencia. Yo tenía que ver qué me llevaba a lograr ese efecto, a producir ese efecto. Entonces ahí iba las causas y bueno, la causa era, bueno, yo tenía que tener un buen descanso a la noche para levantarme a la mañana con ganas y energías como para salir a entrenar. Tenía que desconectarme temprano. Si uno se duerme a las 2 3 de la mañana, es muy difícil después levantarse a 6 y media, 7 para salir a entrenar. Yo tenía que tener un día productivo, así llegaba a la noche y bueno, llegaba con energía ya utilizada, agotada, y en el descanso uno renueva las energías. Tenía que desconectarme, dejar el teléfono lejos, por ahí sí hacer alguna lectura, pero nada de pantallas, nada de luz azul en la, en la noche, ¿sí? Próximo al descanso. Y eso es un nuevo ejemplo de causa y efecto, ¿sí? Yo gracias a eso empecé a lograr como efecto el, el entrenamiento matutino que tanto me gusta, ¿sí? Pero nunca puse el foco en entrenar a la mañana. Llevé la atención a la causa, ¿sí? Siempre a la causa, no al efecto. Por eso, una ley universal. Otro ejemplo en mi vida, bueno, sentirme saludable. ¿Qué es sentirse saludable? Bueno, sentirse saludable es un efecto. Yo siempre en los canales de WhatsApp, de Telegram, siempre les estoy compartiendo y estimulando a que tengan sus cuatro comidas, a que traten, busquen la manera de justamente tener una comida equilibrada, tener equilibrio emocional también, ingerir agua de manera adecuada, hacer ejercicio, a relacionarse también saludablemente. Bueno, el sentirse saludable es el efecto, nuevamente. Pero nosotros no tenemos que poner tanto el foco en el efecto, tenemos que poner el foco en las causas que produce el efecto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo no desayunaba a la mañana, ¿sí? No tomaba la cantidad de agua que tenía que ingerir. Ahora, por ejemplo, estoy con mi botella al lado en mi escritorio mientras hago este webinar. Eh, Cuido muy bien mi ejercicio físico, cuido muy bien, por supuesto, el ejercicio mental.
soy una persona que lee mucho, que me gusta leer, disfruto de eso, soy una persona que me gusta mucho relacionarme, cuido justamente también los vínculos. Entonces, aquí nuevamente iban, ¿sí?, los casos en mi vida personal de lo que es la ley universal aplicada de causa y efecto. Siempre traté de enfocarme bastante más en la causa que en el efecto, porque las causas producen los efectos, ¿sí? Así cuando quise disfrutar la vida, sabía que no era bueno trabajando en el campo, sabía que no era bueno en el fútbol, sabía que tenía que estudiar. Me hice profesor y eso me dio muchas satisfacciones, ¿sí? Cuando empecé a anhelar libertad, ahí fue que decidí justamente empezar a manejar mis horarios, emprender, enfocarme, tener una empresa y convertirme en profesional independiente, tener actividad comercial como profesional independiente. Empecé como community manager, obviamente, pero siempre, siempre, siempre enfocado en la causa, no tanto en el efecto. Lo mismo cuando quería entrenar a la mañana, siempre buscando tener un buen descanso, buscando desconectarme a tempranas horas de la noche, ¿sí? No dormirme o dejar el teléfono a la 1 de la mañana, no, mucho antes. Tener un día productivo para llegar agotado al fin del día, tener agotado en el buen sentido, ¿no? Esa productividad cuando uno siente que el día rindió, eso es bueno. Y a lo sumo, un poquito de lectura a la noche para leer. Bueno, todo, y esa lista puede seguir. Entonces, todo eso es enfocarse en las causas. El entrenamiento matutino después llegó como consecuencia, ¿sí? Con la comida saludable lo mismo. Yo nunca, si bien el objetivo era sentirme saludable, yo tenía que apuntar a las causas que me hacen sentir saludables. Y ahí empecé a trabajar, como les decía. Lo mismo pasa con el dinero, ¿sí? Esta ley universal aplica a todos los ámbitos de la vida, a todos, ¿sí? Cuerpo, mente, relaciones, familia, bueno, a todo lo que nos pasa en el día a día. Bueno, con el dinero ocurre lo mismo, ¿sí? Y ahí les pongo esas imágenes porque después esto va a YouTube y la gente va a decir, este pone algo que no es de él o lo que sea. Bueno, ahí pueden ver que esa es mi mesa, ¿sí? Ya se las vengo mostrando desde antes, es una mesa como de madera. Ahí está mi mate, mi Kindle, mi libro electrónico. Y ahí les pongo el ejemplo del dinero, ¿sí? Cuando a mí me ingresa dinero por concepto de mentorías, ¿sí? Ese es el efecto. Ahora, yo pienso, tengo que dar tantas mentorías al mes para que me entre tanto dinero. No, no. Y esa foto es una foto de de la última semana, digamos, de una última mentoría en donde no hay nada privado. Siempre digo lo mismo, el que quiere trabajar conmigo en membresía tiene un costo y ese costo es de $450 mensuales. Y no te estoy vendiendo nada para cuando veas este video. Simplemente te estoy poniendo el ejemplo como cuando te ponía el de la comida, el del entrenamiento, el de manejo de los horarios, etcétera. ¿Sí? Bueno, pero acá aplica lo mismo que veníamos viendo. ¿Yo pongo el foco en el dinero? No. ¿En qué pongo el foco yo? En la causa. En la causa que me lleven a formar personas, a educar personas, a trabajar con personas que quieran tener una realización personal. Entonces, yo puse foco en entender el mercado, en comprender cómo realmente funciona el mercado Forex, en transformar vidas, porque lo que hago día a día es impactar positivamente en la vida de otras personas. Me enfoqué en darle un valor a mi tiempo para poder después compartirlo con otras personas. Esos $450 no es por concepto de un libro o de algo que yo te pueda decir. Sí, en realidad es concepto de mi tiempo, del tiempo que yo le dedico uno a uno a las personas durante un mes a diario, ¿sí? Me enfoco en ampliar la libertad, me enfoco en ganar autodisciplina, y ahí la lista es interminable. Entonces, a mí, semana a semana me entran ese tipo de pagos, pero ¿estoy pensando en el dinero? ¿Estoy pensando en dar mentorías? No,
en absoluto. Estoy enfocado en las causas. ¿Estoy pensando en sentirme saludable permanentemente? No, estoy enfocado en los hábitos que me llevan a tener una ingesta, un equilibrio en la alimentación. No estoy enfocado siempre en entrenar a la mañana. No, el entrenamiento a la mañana se da como consecuencia de que tengo un buen descanso, desconexión, bueno, todo lo que les venía contando. Así que, otro ejemplo más, y ya van varios que les voy dando, eh, también para mí es una consecuencia y es algo, es un propósito, si se quiere, tener una vida social feliz. Bueno, esa vida social, uno no puede enfocarse permanentemente, tengo que tener una vida social feliz. No, porque necesitamos ver cómo llegamos a una vida social feliz. Vuelvo al causa y efecto, ¿no? Entonces, tenemos que ir a las causas. Y si tenemos buenos vínculos, siempre vamos a tener más probabilidades de tener una vida social feliz. Entonces, ¿a qué le presto más atención yo? A la causa, ¿sí? Entonces, acá hay una cuestión eh, de, de fenómeno, ¿no? El efecto, la consecuencia, siempre se va a dar después. La causa se puede estar dando ahora, soy yo. Es decir, si yo quiero, voy a hablar en primera persona, si yo quiero pensar en el Luigi de dentro de 5 años, bueno, lo empiezo a trabajar hoy, porque ese Luigi de 5 años va a ser el efecto de lo que yo esté haciendo hoy. Las causas son lo que empiezo a hacer ahora mismo, ¿sí? Entonces, lo que tú eres ahora es producto de todo lo que hiciste tiempo atrás. Tú ahora eres el efecto de hábitos, de conductas que tuviste tiempo atrás. Si tú ahora, como estás, no te sientes cómodo, ¿qué tienes que hacer? Bueno, ir a las causas y trabajar hoy y ahora para cambiar tu futuro. Y así funciona. Insisto, te lo he venido mostrando en todos los ámbitos. Esto lo he comprobado por mí mismo. Yo tengo una vida social feliz, me vinculo con la gente que elijo y que me hace bien, tengo dinero por diferentes conceptos a nivel de mercado, me siento saludable, ¿sí? No digo que toco madera sin patas, como decimos aquí, pero me siento pleno, entreno a la mañana, ¿sí? Hay soy una persona libre, ¿sí? Disfruto la vida, entonces siempre, a lo largo de la vida, siempre, 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 la ley universal de causa y efecto me estuvo rigiendo, ¿sí? Y el tema es que a veces de manera consciente, ahora yo lo hago de manera muy consciente, pongo más énfasis en la causa y no tanto en el efecto. Y a veces la gente está invertida, se relaciona más y se enfoca más en el efecto y no tanto en la causa, ¿sí? Por eso ahí la pregunta mía es, ¿cuál es tu uno? ¿Cuál es tu dos? ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, me despido con esta frase, ¿no? El propósito reemplaza la incomodidad, ¿sí? Es verdad que, por ejemplo, tomemos el ejemplo del gimnasio, ¿no? El propósito puede ser una persona que va al gimnasio que quiere sentirse, bueno, musculosa, atlético. Ese es el propósito, ¿sí? Y es la máxima. Ahora, ¿la incomodidad cuál es? Tener la disciplina, la voluntad, realmente de ir todos los días, levantarse, alistarse, preparar la ropa, bueno, todo lo que eso genera, ir cuando está lloviendo, ir cuando hace frío, cuando hace calor. Entonces, justamente el propósito siempre tiene que ser reemplazar, siempre tiene que reemplazar a la incomodidad. Y vamos a los ejemplos anteriores, ¿sí? Bueno, tener una vida feliz y social es lindo. Ahora, no es bueno seleccionar los vínculos, no es bueno elegir o por ahí decidir no vincularse con cierta persona. Bueno, eso es incómodo, pero el propósito es más grande, ¿sí? Eh, Acá ocurre lo mismo. El, el propósito es hacer dinero, bueno, pero no es fácil tampoco, es incómodo desarrollar en el mercado una estrategia,
enfocarse en transformar primero la vida de uno para después transformar la de otro, trabajar en la libertad, tener autodisciplina, todo eso es incómodo. Pero claro, vamos a la frase de cabecera, el propósito reemplaza la incomodidad, ¿sí? Entonces, lo mismo acá, sentirse saludable es un gran propósito. Ahora, lleva mucho trabajo cumplir con esas 4 comidas, con la ingesta de agua, con el ejercicio, bueno. Siempre si la causa es incómoda, y el efecto generalmente va a ser bueno. Entonces, cuando hay algo que te duela, que te cueste, que te esté pareciendo desafiante, cuidado porque justamente puedes estar eh, en un momento en donde estás trabajando en algo para tener un efecto y un resultado que es justamente productivo, positivo. Insisto, el propósito reemplaza la incomodidad. Dicho de otra manera, vale la pena esforzarse, pasar momentos incómodos para conseguir un propósito como resultado de un esfuerzo. ¿Bien? Así que bueno, simplemente agradecerte por tu tiempo, agradecerte por llegar hasta aquí a ver el video y por supuesto que lo que te quiero pedir es que lo apliques. Si no lo aplicas, de verdad que no va a tener mucho sentido. Yo te podría decir que, como hace la mayoría, que comentes, que compartas, que eso hacelo, sí, hacelo, hazlo si tú quieres, yo te lo voy a agradecer eternamente, pero lo que más quiero es que lo apliques, ¿sí? Antes que comentes el video, que lo compartas con alguien, que lo apliques, que lo vivas tú como lo he vivido yo. Y de esa manera puedes experimentar el, el utilizar a tu favor esta ley universal que es la causa y efecto.